Vamos a estudiar un sistema de control en lazo cerrado controlado por un controlador proporcional. Nos vamos a basar en un sistema de nivel de líquidos, ¿sí? Este sistema pues va a tener un tanque con una capacitancia, con una resistencia en la tubería de descarga y en la válvula de descarga. Además, vamos a controlar la entrada de líquido al tanque con una válvula tipo mariposa. Va a estar manejada por un motor de corriente directa. Entonces, lo primero que vamos a plantear son las variables del sistema. Tenemos un flujo en estado estable de entrada y un flujo en estado estable de salida. Dadas las condiciones que estos dos flujos sean iguales, vamos a tener una altura del líquido en estado estable. Ahora, si incrementamos la entrada de líquido, va a haber un cambio en el nivel del líquido almacenado, por lo tanto también va a haber un cambio en el líquido de salida. Estas tres variables serían las condiciones transitorias del sistema. Este sistema pues ya lo hemos trabajado y sabemos que la función de transferencia cuando se desea controlar la altura es HDS sobre Q sub IDS igual a R sobre RCS más 1. Haremos primero una descripción del funcionamiento, luego vamos a trabajar el análisis matemático y el comportamiento de la respuesta transitoria y en estado estable del sistema. Aquí tendríamos entonces la función de transferencia de nuestro sistema, de nuestra planta, que sería esta. ¿Qué tenemos en la planta? Bueno, variable de entrada Q sub I y tenemos la variable de salida H, que es la altura. Este sistema, así como está, decimos que es un sistema en lazo abierto. Lo que vamos a hacer es convertirlo en un sistema de control en lazo cerrado. Para ello, entonces, lo primero que vamos a hacer es colocarle al sistema un sensor de nivel. Este sensor de nivel va a ser capaz de convertirme la altura del líquido en una variable, ya sea de voltaje, puede ser también de corriente. En este caso, dimos la altura del líquido en un voltaje. ¿Cómo representamos esto en un diagrama de bloques? A la salida de la planta, en un punto de ramificación, ¿sí?, sacamos la señal y aquí tendríamos nuestro sensor, la función de transferencia del sensor. Esa señal del sensor, la salida del sensor, la vamos a llevar a un punto de suma. En ese punto de suma vamos a tener la referencia del sistema y la señal de realimentación que viene del sensor. Ese punto de suma realmente lo que va a hacer es una resta. Va a restar la referencia de la señal del sensor. Acá en nuestro sistema real tendríamos entonces un dispositivo electrónico que me permita comparar estas dos señales. Puede hacer con amplificadores operacionales, de tal manera que reste estas dos señales de entrada. A la salida de ese comparador vamos a tener la señal de error. Y esa señal de error va a entrar al controlador del sistema. Luego esa salida, que vamos a identificar como variable manipulada, va a ser llevada a nuestro actuador final, que viene siendo el motor, ¿sí?, junto con la válvula. Acá tendríamos entonces la señal de salida del comparador, es la señal de error, tendríamos aquí la señal de error y acá la variable manipulada después de que el controlador ha actuado. Y esa señal entraría a la válvula. Esa válvula va a tener una ganancia. Acá tendremos entonces la señal de error y la variable manipulada. Acá señal de error y variable manipulada. Entonces de esta forma, este sistema que estaba en lazo abierto lo hemos convertido en un sistema en lazo cerrado.
¿Cuál es la filosofía de este sistema de control? Mantener el nivel del líquido del tanque en un valor constante, es decir, que esta altura no varíe. Obviamente, en el proceso de control ella va a variar momentáneamente. Entonces, esas variaciones momentáneas es lo que llamamos respuesta transitoria del sistema. Después de esas variaciones, ella va a permanecer constante, que es lo que denominamos respuesta en estado estable del sistema. ¿Cómo actuaría este sistema? Bueno, vamos a suponer que por cualquier motivo la entrada de líquido varió. Al aumentar el líquido de entrada, vamos a tener un incremento en el nivel del líquido en el tanque. Este nivel es censado a través, ¿sí?, de nuestro transductor y llevarlo al comparador. Acá tendríamos una referencia. Esa referencia debe estar ajustada al nivel deseado del líquido. Queremos que esa altura permanezca constante. Démosle valores a este sistema para que se entienda un poco mejor. Vamos a suponer que la altura del líquido es 1 metro. Entonces vamos a convertir ese metro en un voltio, ¿sí?, en un voltio. Entonces la referencia sería 1 voltio. Ahora, si se presenta un incremento en el flujo de entrada, va a haber un incremento en el nivel. Nuestro sensor, ¿sí?, va a ser capaz de convertir ese incremento en un incremento de voltaje. Es decir, si el nivel aumenta a 1.1 voltio, entonces este comparador restará 1 voltio menos 1.1. La diferencia es menos 0.1 voltio. Ese es el error que vamos a tener acá. Ahora, ¿qué hace el controlador? Bueno, envía, ¿sí?, debe ser capaz de enviar una señal ya manipulada. Dependiendo del tipo de controlador, hoy miraremos el controlador proporcional, va a enviar esa señal a este motor de corriente directa. Esa señal debe ser tal que debe obligar a la válvula a cerrarse, ¿sí?, proporcionalmente al error que vamos a tener. Es un sistema de control proporcional. El nivel va a empezar a bajar porque la válvula se va a cerrar un determinado porcentaje. No se puede cerrar toda, simplemente es un porcentaje. Cuando empiece a bajar el nivel, el valor de la señal de realimentación que envía el sensor va entonces también a bajar. Cuando esta señal sea igual, la referencia sea igual a la señal de realimentación, tendremos un error de 0 y el sistema, digamos, ahí ya se estabiliza. ¿Qué pasa si el flujo de entrada disminuye por cualquier razón? Entonces la altura va a disminuir, la señal de realimentación va a disminuir. Tendríamos en este caso una diferencia positiva, 1 menos el valor que tenga, pero como está por debajo vale menos de 1, el error sería positivo. El controlador debe enviar una señal al motor, pero esta vez el motor debe invertir su sentido de giro porque debe abrir la válvula más. ¿Para qué? Para que entre más líquido porque el nivel está bajando. Al abrir la válvula, el nivel lo que va a hacer es aumentar. La señal de realimentación aumenta hasta que se comparen las dos y sea el valor igual a 0. En este caso, la señal cesaría y el motor se detendría. Otra forma de estudiar la dinámica de este sistema sería la siguiente. Si queremos aumentar el nivel del líquido, por ejemplo, entonces queremos que el nivel pase de un valor de 1 metro, por ejemplo,
a 1.1 metro. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Cambiamos la referencia. Al cambiar la referencia, es decir, aumentamos el voltaje de referencia, que sería en este caso 1.1 voltio. Como acá teníamos un voltio de realimentación porque estaba a una altura de 1 metro, entonces 1.1 menos 1 daría un error de 0.1 positivo. Este controlador debe ser capaz de enviarle una señal al motor para que abra la válvula. Al abrir la válvula un porcentaje, el nivel en la cantidad de líquido va a incrementarse, por lo tanto el nivel va a aumentar. El sensor traduce ese nivel, esa altura, ese cambio del nivel en un aumento de voltaje. Al aumentar el voltaje, el error va a empezar a disminuir hasta que se igualen estos dos valores. En ese caso, el error desaparece y el motor se detiene. Si, por ejemplo, queremos es que el nivel baje, entonces cambiamos la referencia. La referencia la disminuimos a 0.9, por ejemplo. Entonces vamos a tener un error, esta vez negativo. El controlador va a enviar una señal al motor para que esta vez la válvula la cierre. Gire contrario a lo que giraría cuando se desea abrir, y en ese caso el nivel empieza a disminuir nuevamente. El transductor convierte esa señal en un voltaje más pequeño hasta que se igualen estos dos, el error sea cero y el controlador envíe una señal al motor para que este se detenga. Este tipo de motores que se emplean acá puede ser un motor de corriente directa, al cual se le invierte la dirección de giro, simplemente invirtiéndosele la polaridad. Esa sería la dinámica del sistema. Cómo opera un sistema de control en lazo cerrado. Ahora vamos a analizar la matemática del asunto. Entonces, acá tendremos nuestro sistema de control representado por un diagrama de bloques. ¿Sí? Punto de referencia, el punto de referencia, el comparador, ¿sí? El controlador, la ganancia de la válvula, la planta y el sistema de realimentación a través del sensor. Para efectos de análisis vamos a tomar una ganancia de la válvula unitaria. Así simplificamos más la parte matemática y dejaremos solamente nuestro controlador. Lo vamos a identificar la ganancia del controlador como K sub P. ¿Qué es un controlador proporcional? Bueno, se puede diseñar con componentes electrónicas, amplificadores operacionales y un sistema de realimentación. La función de transferencia K sub P en este caso sería R2 por R sobre R1 por R. Aquí colocamos una resistencia variable. ¿Para qué? Para poder variar la ganancia del controlador. Más adelante tendremos para qué se varía la ganancia de un controlador proporcional. Fíjense que aquí tenemos la entrada, el error, esta es la señal de error. Aquí estaría la señal de error, entra, y aquí tendríamos la variable manipulada. Acá estaría, a la salida del controlador. Dadas esas simplificaciones, quitamos el bloque de la ganancia de la válvula, hacemos que nuestro sensor tenga ganancia unitaria. Un sensor con ganancia unitaria es un sensor bastante ideal, no le aporta ganancia ni retardos al sistema, simplemente convierte la señal de altura en voltaje.
La ganancia de la válvula también, como es igual a 1, pues se convierte en una válvula bastante ideal, lineal, y tampoco le aporta retardos al sistema. Dado esas simplificaciones, entonces tenemos nuestro controlador, la función de transferencia de nuestro controlador en cascada con la función de transferencia de la planta. Si multiplicamos, ¿sí? Como está en cascada, simplemente podemos multiplicar y quedaría de esta forma, ¿no? K sub P por la función de transferencia de la planta. Vamos a hacer ahora el análisis matemático de este sistema de control. Para ello lo que vamos a convertir es este sistema realimentado en un solo bloque. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Tenemos nuestra función de transferencia de trayectoria directa, se denomina así, GDS, y encontramos el equivalente de esta forma, tomando GDS y dividiéndola por 1 más GDS. Ahora, ¿qué es GDS? Ya vimos que era R K sub P sobre RCS más 1. Entonces, si reemplazamos, quedaría GDS sobre 1 más GDS de esta forma. Tomamos RCS más 1, lo multiplicamos por 1 y se lo sumamos a R más K sub P. Quedaría de esta forma. Y RCS más 1 quedaría en el denominador. Cancelaríamos este RCS más 1 con este otro término, de tal manera que el bloque quedaría de esta forma, R por K sub P sobre RCS más 1 más R por K sub P. Todo este sistema en lazo cerrado lo hemos convertido en un diagrama de bloques simplificado. ¿Para qué hacemos eso? Bueno, lo que queremos es saber cómo se comporta la altura h cuando cambiemos la referencia del sistema. ¿Sí? Un cambio en la referencia implicaría que queremos subir o también bajar este nivel. Esto me facilita hacer ese análisis matemático. El análisis lo vamos a hacer con una entrada escalón unitario, es decir, ese escalón unitario lo vamos a aplicar acá en la referencia. Vamos a cambiar nuestra referencia y vamos a observar qué pasa con la altura. ¿Sí? Vamos a cambiar acá nuestra referencia. Queremos que nuestro nivel aumente. En este caso, una cantidad unitaria. El método para determinar el comportamiento de h es aplicar la transformada inversa de Laplace. Para simplificar aún más el análisis, vamos a suponer que R y C van a tener valores unitarios. Entonces partimos de esto, ¿no? Que h, aplicando el álgebra de bloques, h va a ser igual a la función de transferencia por la entrada, que en este caso va a ser la referencia, aplicándole una entrada escalón unitario, es decir, la referencia en este caso va a ser un escalón unitario, que tiene esta forma en el tiempo. Dada esta relación h igual a la función de transferencia por la referencia, tendríamos entonces la transformada inversa de Laplace de la salida h sería igual a la transformada inversa de la función de transferencia del sistema en lazo cerrado por la referencia, tomando la referencia como 1 sobre s, ya que es un escalón unitario. De aquí podemos simplificar, sacar a K sub P de la transformada inversa, y quedaría esta expresión, ¿no? Ya simplificando a R como 1, tomando el valor de 1, y C tomando el valor de 1. Quedaría entonces S más 1 más K sub P, que es lo que tenemos acá. S más 1 más K sub P.
Ahora, aplicando fracciones parciales. Vamos a aplicar fracciones parciales para poder determinar la transformada inversa de esta multiplicación de factores. Entonces, 1 sobre S más 1 más K sub P por 1 sobre S lo podemos descomponer de esta forma, convertirlo en una suma en donde tendríamos que determinar la constante A y la constante B. Lo primero que vamos a hacer es tomar la multiplicación de nuestro sistema y a eso lo vamos a multiplicar por la variable S. Tenemos que multiplicar toda la igualdad para que no se nos altere el resultado. Entonces multiplicamos el primer componente por S. Acá estaría. Y luego el segundo componente, que es B sobre S, también por S. Evaluando siempre en S igual 0. Si reemplazamos, acá S se nos cancela. En el primer elemento del lado derecho de la ecuación no se cancela. Y en el tercer elemento sí se nos va a cancelar. Entonces, si reemplazamos S aquí por 0, simplemente tendríamos que 1 sobre 1 más K sub P va a ser igual a 0, porque este 0, como S vale 0, quedaría multiplicando, por lo tanto es 0. Y acá simplemente las S se cancelan, por lo tanto B sería igual a 1 sobre 1 más K sub P. Hemos encontrado, por tanto, el primer parámetro B de nuestras fracciones parciales. Ahora vamos por el parámetro A. En este caso, volvemos a multiplicar, ¿sí?, el lado izquierdo de la ecuación, pero esta vez por S más 1 más K sub P. Evaluado, nuevamente lo vamos a evaluar, pero esta vez en menos 1 menos K sub P. Y la segunda parte, la parte derecha de la ecuación, también la multiplicamos por S más 1 más K sub P para que no se nos altere. Evaluando también en menos 1 menos K sub P. El segundo componente también lo multiplicamos por S más 1 más K sub P y evaluamos. Este primer elemento se cancelaría, este S1 más K sub P con el de abajo, quedaría simplemente 1 sobre S, evaluando S en menos 1 más K sub P acá. ¿Sí? Hay que tener cuidado acá, que esto es menos 1, ¿sí?, entre paréntesis, más K sub P, o también se puede decir menos 1 menos K sub P. El término, este término se cancelaría acá, S más 1 más K sub P se cancelaría con el del denominador, simplemente quedaría A. Y en el tercer elemento de la ecuación, al evaluar S menos 1 más K sub P, se nos cancelaría, por lo tanto quedaría entonces menos 1 sobre 1 más K sub P es igual a A, y el tercer elemento 0, porque menos 1 menos K sub P más 1 más K sub P daría 0. Por lo tanto, este factor de la ecuación se hace 0. Así encontramos que A va a ser igual a menos 1 sobre 1 más K sub P. Si reemplazamos esas constantes, A y B, quedaría así la ecuación, ¿no? K sub P por la transformada inversa de esta suma, toda esta suma. O sea, aquí tendríamos el valor de A y acá tenemos el valor de B. ¿Sí? Ahora podemos factorizar
1 sobre 1 más K sub P, sacarlo, y nos quedaría de esta forma. Menos 1 sobre S más 1 más K sub P más 1 sobre S. Y a todo esto le vamos a sacar la transformada inversa de Laplace. Reorganizando, pasamos 1 menos S a la izquierda. Entonces tendríamos que h de t, ¿sí?, sería igual a K sub P sobre 1 más K sub P. Todo esto multiplicado por la transformada inversa de 1 sobre S menos K sub P sobre 1 más K sub P por la transformada inversa de 1 sobre S más 1. Ahora bien, la transformada inversa de 1 sobre S es 1 y la transformada inversa de 1 sobre S más, en este caso delta, sería E a la menos delta T, siendo delta 1 más K sub P. Entonces h de t tomaría esta expresión, ¿no? K sub P, 1 más K sub P, sería esta parte de la ecuación, menos esta otra parte. K sub P sobre 1 más K sub P, E a la menos, ¿sí?, 1 menos K sub P por T. También la podríamos reescribir de esta otra forma, factorizando K sub P sobre 1 más K sub P. Aquí tendríamos la gráfica de h de t, como varía la altura, y aquí tendríamos la entrada escalón del sistema. Muy bien, vamos a analizar ahora la respuesta cuando t tiende a infinito, es decir, en estado estable para el sistema. Esta parte de la ecuación se hace 0, por lo tanto, h en infinito vale K sub P sobre 1 más K sub P simplemente, acá de esta forma. Ahora, ¿cuál es el error en estado estable para el sistema? Bueno, sería la entrada en estado estable menos la salida en estado estable, que sería 1 porque la entrada es 1, menos el valor de h de t en el infinito. O sea, sería K sub P sobre 1 más K sub P. Al simplificar esta operación, nos daría que el error es 1 sobre 1 más K sub P en estado estable. Es decir, el error es esta parte, ¿no? Este es el valor de h cuando t tiende a infinito y este es el valor de nuestra entrada. Por lo tanto, el error va a ser la diferencia entre la entrada, la referencia, menos la salida del sistema. Ahora bien, ese error, fíjense que depende de la ganancia proporcional del controlador. Si aumentamos la ganancia K sub P, entonces este denominador va a aumentar y por lo tanto el error va a disminuir. Si seguimos aumentando K sub P, va a seguir disminuyendo el error, ¿sí? Vamos a hacer una síntesis de lo que hemos estudiado hasta ahora. Lo que queremos es cambiar la altura de este nivel, ¿cierto? Para ello vamos a cambiar la referencia. Al cambiar la referencia va a presentarse un error y el controlador va a hacer que la válvula se abra un porcentaje y aumente la entrada de líquido, por lo tanto la altura aumentaría, ¿sí? Para esto utilizamos entonces un controlador proporcional, ¿sí?, K sub P. Ese controlador lo que va a hacer es disminuir el error en estado estable, ¿sí?, como vimos acá, ¿sí? Al aumentar K sub P, el error va a disminuir en estado estable. Fíjense que para este caso vamos a suponer que no haya controlador, que el controlador tenga una ganancia unitaria, ¿sí? Si no hay controlador, quiere decir que el error en estado estable es un medio, 1 sobre 1 más 1, que sería 0.5.
hay un error que estaríamos hablando de casi la mitad, estaría por aquí la señal de salida a la altura. Entonces, al agregarle el controlador al sistema, lo que estamos haciendo es aumentar el valor de la salida de la altura en estado estable. Al aumentar K sub P, entonces el valor de la altura va a variar. ¿Sí? O sea, si lo vemos aquí, si no tuviésemos este controlador, supone que la ganancia es 1, entonces al modificar la referencia, el nivel empezaría a subir, pero si queremos que sea una unidad, el nivel llegaría apenas hasta 0.5, no alcanzaría la referencia. Entonces, el controlador lo que me hace es aumentar, ¿sí?, la salida de tal manera que trate de alcanzar la referencia, empiece a aumentar un poco más el valor a medida que aumentemos la ganancia del controlador. Ahora, ¿cómo variamos la ganancia del controlador? ¿Se acuerdan entonces? Hablamos de un controlador electrónico con una ganancia de esta forma, R2 sobre R1. Entonces, si aumentamos la resistencia de R2, aumentamos K sub P. Si disminuimos R2, disminuimos K sub P. Si estas resistencias son iguales, K sub P vale 1. Al aumentar R2, la resistencia, estamos aumentando K sub P. Y al aumentar K sub P, disminuye el error en estado estable. También la respuesta transitoria se modifica, es decir, ya el sistema va a responder más rápidamente. Digamos, la respuesta transitoria se hace más rápida, responde más rápidamente la altura, el nivel trata de alcanzar la referencia más rápidamente, y cuando se estabiliza el error va a disminuir. El control proporcional para un sistema de primer orden, cuando el error es 0, la variable manipulada desaparece. Otra forma de analizar esto es que para que el error en estado estable sea 0, necesitamos una ganancia infinita. Esto nos lleva a una conclusión, y es que el error para este sistema con un control proporcional siempre va a ser diferente de 0. Miremos cómo funciona un control proporcional. Aquí vamos a tener el punto de operación de nuestro sistema. Esta es la curva de funcionamiento de nuestro control proporcional. En este eje vamos a tener el porcentaje de apertura de la válvula y en este eje el nivel de líquido en metros. Entonces nuestro punto de operación va a ser 1 metro de altura y va a estar abierta la válvula un 50%. Ahora, ¿qué pasa si el nivel del líquido del tanque disminuye a 0.9? Entonces, el controlador hace que la válvula se abra un 10% adicional, es decir, un 60%. Esa apertura de la válvula lo que logra es que ingrese mayor cantidad de líquido. Por lo tanto, el nivel debe tratar de retornar a su punto de operación. ¿Qué pasa si el nivel baja aún mucho más? Ya no baja a 0.9 sino a 0.8. Entonces la válvula se abre un 10% adicional, ¿sí? Es decir, un 20%, pasa del 50% al 70% de apertura. Esa apertura hace que el líquido que entre sea en mayor cantidad, por lo tanto, trata de regresar
el nivel a su punto de operación. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, que a mayor error, mayor corrección. Es decir, cuando tenemos un error de 0.1 en el nivel, la corrección es de 10%. Pero si tenemos un error de 0.2, la corrección es del 20%. O sea, a mayor error, mayor corrección. De ahí la proporcionalidad. Mayor error, mayor corrección.